Aquí estamos continuando con el aula virtual. Anclado en la colina, escuchando de fondo. Mi corazón Señor, y encontrando su razón, con mi vida al pie de esta cruz antigua, y no quiero cambiar. Amén. Cautivo, tatuada mi mente, de rojo carmesí. Señor, te damos gracias por esta noche que podemos compartir con los amados hermanos y también con los amigos que se enganchan con esta propuesta del aula virtual. Ya hoy terminando con el libro de Hebreos, pero quedándonos con cada tesoro que encontramos en el capítulo 11, para que el capítulo 12 cobre para nosotros un sentido, todavía sin alcanzar lo que ellos esperaban, todavía sin alcanzarlo, habiendo saludado a los de lejos, permanecieron tan fieles a tu palabra, a tu promesa, y eligieron el vituperio de Cristo, mirando las promesas que se iban a cumplir en nosotros. Señor, que los reservaste para que todos juntos heredásemos las mejores cosas que vendrían después del sufrimiento de Cristo. Te agradecemos porque tu palabra, tu presencia, tu espíritu nos guía. También, Señor, a través de la vida de estos hombres y mujeres de fe que nos marcaron un rumbo, para también que nosotros hoy tomamos la decisión de despojarnos de todo pecado que nos rodea, que nos asedia, para correr esta carrera, mirando el blanco perfecto, puestos los ojos en Cristo. Te agradecemos por este tiempo que tenemos de estudio de tu palabra, que nos enseña y nos muestra y nos ahí hace ver estas cosas tan hermosas y estos tesoros que están escondidos en tu palabra para nuestro provecho, nuestro beneficio, nuestra fortaleza y para que se fortalezca nuestra fe. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Qué hermosa canción. A ver, Lauri. De la misma luz del sol, he anclado mi vida al pie de esta cruz antigua, y no quiero cambiar. Soy un corazón cautivo, llevo mi vida, mi vida y tatuada la mente de rojo carmesí, sangre de un carpintero inocente. Anclado en la colina, estamos escuchando de fondo mientras los hermanos van entrando ya todos aquí en esta noche de día lunes, donde estamos viendo Hebreos y Tabernáculo, ya terminando el capítulo 11, pero realmente nos quedamos tan enganchados con cada uno de estos hombres, y terminamos hace unos minutos atrás viendo parte de la vida de Moisés. Leemos el texto y lo tenemos ahí en la versión Reina Valera. Miren, habla ya de la vida de este hombre, y me llama la atención que diga: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres 3 meses. Ahí está la fe de sus padres. Por 3 meses le escondieron, ¿se acuerdan? No temiendo la orden del faraón, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. ¿Por qué le vieron hermoso? Siempre me preguntaba, como estudiante de la Biblia, ¿qué padre no ve hermoso a su hijo? ¿Qué padre al ver un hijo nacer no lo ve hermoso? Claro que sí. Y le empieza a buscar los parecidos de la familia, del parentesco. ¿A quién se parece a mamá? Pero ellos, cuando le vieron hermosos, la palabra ahí que aparece indica que albergaron una esperanza de que sea el libertador prometido, aquel libertador que ellos sabían que estaba anunciado, así como el Mesías para nosotros. Ellos esperaban un libertador, y cuando le vieron, no temieron el decreto del rey, del faraón, porque vieron en ese niño la esperanza de salvación, de la esperanza de liberación. Por eso lo escondieron. Esa idea de que le vieron hermoso es que
vieron en él algo especial, que Dios al final había enviado al libertador. ¿Cuánta fe? Por la fe vieron eso en su hijo y no temieron el decreto del rey. Pero también dice, por la fe Moisés, hecho grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Los destinatarios de esta carta sabían muy bien la historia de Moisés, lo tenían muy presente, este gran hombre de Dios que se lo menciona aquí otra vez. Por la fe, él también, hecho grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. La historia cuenta rápidamente que la que lo crió y le dio de tomar el pecho fue su misma madre, como una nodriza a quien la entregaron para que lo criase. Hasta que en la época que los niños abandonan el pecho, no sabemos en aquella época si era a los 3, 4 años, pero parece que su madre logró impregnarle esa esperanza de liberación que tenían. Logró en ese poco tiempo no solo darle a mamar esa leche, sino también darle a mamar esa esperanza para libertar a su pueblo. Y en llegado grande había un sentimiento, un corazón hebreo ahí. Empezó a ver las injusticias con ese pueblo, el maltrato, y eso no le agradaba a este hombre. Y llegado el momento, rehusó los bienes temporales. Acá está mostrando los bienes temporales. ¿Qué nos está mostrando entonces estos héroes de la fe, hermano? Ellos estuvieron mucho más allá de las ideas de estos bienes temporales. Por eso cuando nosotros solo encerramos la fe como un elemento o algo para conseguir bienestar temporal, nos estamos equivocando. Aunque Dios sí que bendice, claro que Dios prospera, claro que Dios nos da sabiduría para que prosperemos, para que estemos bien. Sí, lo sabemos por su gracia, por su misericordia, pero eso no es el centro del asunto. Ese no es el objetivo, no perdamos por favor el objetivo. Tenemos que mirar lo que viene, el invisible, las promesas grandes que tenemos que son eternas. No podemos utilizar la fe, ser tan corto de vista para utilizar la fe solo para cosas temporales y no descubrir que la fe esa que se nos dio es celestial para alcanzar las cosas celestiales. Aquí vemos personas que renunciaron a sus cosas terrenales. Y sigue hablando de Moisés. Mire que rehusara todo el bien que él podía tener. Todo el bien como príncipe de Egipto, la crianza, el lugar, el palacio, los lujos que había para esa época en ese palacio. Algún comentarista bíblico decía que, tenían que hasta aire acondicionado porque los abanicaban así. Tenían todos los lujos que se imaginaran allí. Sin embargo, rehusó a todo eso. ¿Por qué? Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayor riqueza el vituperio de Cristo. El vituperio es la burla, el sufrimiento, que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón, como nosotros, que nadie nos distraiga del galardón. Dios es galardonador, como decía, el que cree que le hay, que es galardonador de todos los que creen en Él. Eso, los ojos puestos en el galardón. El apóstol Pablo por allí decía, correr la carrera de tal manera que obtengáis el premio. No como alguien que, ya está, como es pura gracia, entonces me quedo ahí parado. No, corred de tal manera que lo obtengáis al galardón. Así que aquí estamos viendo a las personas de la fe que miraron de otra manera y esperaron más bien el galardón de Dios, ser agradable al Señor. ¿Para qué se les dio la fe? Para elevar la mirada, no para quitar la mirada terrestre que habían tenido. Tremendo hombre, Moisés, un gran ejemplo. Y mire, sigue hablando las actuaciones de la fe. Dice, por la fe, ¿qué más? Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible, así se sostuvo. Y por la fe, ¿se acuerda aquel día que volvió después de las 10 plagas? Celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos, otra versión dice el ángel de la muerte, otro dice el destructor, que el destructor de los primogénitos no los tocase a ellos. ¡Qué bárbaro! Ahí veo una tremenda tipología en él, pero una fe en ese mandato, en ese símbolo, porque tenía que tener fe él para poder
hacer la aspersión, rociar la sangre del cordero en la entrada de las casas. Tenía que tener fe en que eso los iba a librar del destructor. Eso es un tipo, una figura de la fe que tenemos, que la sangre de Cristo nos ha librado de la destrucción, de la condenación eterna y de la destrucción que vendrá, y la ira de Dios aún sobre este mundo. Nos libra de esa ira venidera la misma sangre de Cristo. Él practicó todo aquello, esa sombra, pero creyendo. Imagínese pintar y esperar que la noche llegara la destrucción y tener la confianza de que eso que Dios le había mandado los iba a librar de la muerte. Tremendo. ¿Qué más? ¿Qué más? Porque ahí en la Pascua ocurrió eso. Por la fe pasaron el Mar Rojo, ahí con toda la tierra, con todo el pueblo. Ahí fue una fe entre todos, colectiva, por tierra seca. E intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados en el mismo mar. Pero ellos por la fe vieron el Mar Rojo abrirse. Cuando él oraba, recuerdo esa parte donde oraba y decía, Señor, lo estaban rodeando los egipcios justo contra el mar, justo ahí no tenían escapatoria, en el lugar donde estaba. Y él oraba a Dios, y Dios le dice, ¿por qué clamas a mí? Toma la vara y divide las aguas. Qué tremendo. Ya no era tiempo de orar, era tiempo de orar. ¿Por qué oras a mí? Toma la vara y divide las aguas. Qué tremendo. Y tomó la vara y por la fe tocó las aguas, y las aguas se abrieron y pasaron en seco. La Escritura dice en seco, no con el agua a los tobillos, no. Dice que pasaron en seco. Y así lo dice la palabra. Y ellos pasaron. ¿Por qué? Por la fe. ¿Qué creyeron? Le creyeron a lo que sale de la boca de Dios. Creyeron a la palabra. Como le dijo el Señor ese día en la tentación al mismo diablo. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando le creemos a lo que salió de la boca de Dios, entonces hay esa confianza, le creemos, hay esa certeza, hay esa convicción, entonces obramos en consecuencia, obedecemos porque estamos plantados en el territorio que Dios quiere por medio de la fe. Impresionante este hombre, todo lo que dice allí, y rápidamente pasa la conquista de Canaán, el 30. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Recuerda la historia, ellos van, los rodean todos los días. Daban las vueltas, creo que 7, y volvían, y todos los días, hasta que el último día allí, o daban una vuelta y el último día le dieron las 7 vueltas, y callados la boca todo el otro día, sus enemigos no sabían qué estaba pasando. Pero ellos en obediencia, ¿será que vamos a ganar van a caer los muros, vamos a ganar una batalla así? Bueno, en obediencia, en silencio, cuántas cosas habrá pasado por sus mentes, por sus corazones, pero Dios dijo así, es la estrategia de Dios, silencio, pero el último día, la última vuelta, gritaréis. Y ese día tocaron los cuernos, las bocinas, y gritaron por Jehová, y se derribaron los muros, se cayeron por la fe de ellos. ¿Qué era fe ahí? Piensa hermano, querido alumno. La fe era creerle lo que Dios ordenó, lo que Dios dijo, tomarlo, creerlo, tenerlo por cierto, aunque nunca hayamos visto tal cosa, creerlo y tener una convicción de que así será. Eso le agrada al Señor, eso toca el corazón de Dios. A veces, si tuviéramos que vivir cosas como esta gente, a veces en cosas tan pequeñas nos achicharramos, nos achicamos, pensamos que bueno, que era para ellos. No, también para nosotros, porque nosotros tenemos ahora la fe, tenemos el Espíritu Santo que confirma la palabra, tenemos lo que Dios había planeado habitar en nosotros, está confirmado ahora en nosotros. Imagínense la ventaja que tenemos, porque a pesar de todo el buen testimonio que estos alcanzaron, sin embargo dice que no pudieron alcanzar todas las cosas. Ahora vamos a ver en el 39, 40, donde dice que aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor. ¿Se acuerda la palabra clave aquí en este libro? Las cosas mejores.
proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Una versión más blanda, la leo, Dios habla hoy, dice, porque Dios teniéndonos en cuenta nosotros, había dispuesto algo mejor, para que solamente en unión con nosotros fueran ellos perfectos o perfeccionados. Qué bárbaro, teníamos que estar incluidos nosotros para que recién ellos recibiesen lo que vamos a recibir todos. Nadie se adelanta, la herencia la vamos a recibir todos juntos, ellos y nosotros, pero Dios proveyendo algo mejor para nosotros en este pacto, en este nuevo pacto, en este pacto que estaba pensado de antemano. Conforme al propósito de Dios, Dios legalizó esto con un pacto, y con ese pacto dejó fijo el juramento, el pacto dejó para que esto sea inamovible en lo que Dios planeó, en su propósito, y lo llevó a través de un pacto que es el pacto eterno. Tremendo, ¿eh? Las cosas maravillosas que hemos recibido por la fe en Cristo Jesús. Y cerrando aquí esta parte, hasta me llama la atención que aparece una mujer, hay distintas personas, hay tipo de ángulos de personas que tuvieron fe y creyeron. Esta mujer Rahab es incorporada ahí. Mire, la confianza en Dios levantó a esta mujer de la triste condición de una ramera en aquella ciudad a la gloriosa posición de una heroína de la fe. Ella oyó, como todo lo de la ciudad de Jericó, que venía el Dios de Israel, un Dios vivo, que venía en ese pueblo, que había derrotado ya a todos sus enemigos aún en el desierto, y que venía, ya estaban todos atemorizados. Y ella escuchó ese anuncio, pero no solo escuchó y le dio miedo, creyó en el Dios de Israel. Cuando vinieron los espías, los ayudó, los hospedó, los escondió allí. Entonces ellos le dieron una promesa de que su familia no iba a ser afectada, porque ella había creído en el Dios de Israel. ¿Qué tenía que hacer entonces? Sacar por la ventana, porque vivía sobre el muro era bastante ancho, vivía gente sobre el muro. Desde su ventana, encima del muro, tenía que sacar para afuera un cordón, un cordel, creo que era rojo grana, un símbolo, un cordón. Eso indicaba redención, indicaba... aparte de redención, rescate. Ese cordón de grana era la sangre preciosa ahí de Cristo en el rescate. Una simbología tremenda en esta mujer que, mire, que está contada acá entre los héroes de la fe porque le creyó a Dios. Es tremendamente impresionante este texto. Mirá yo aquí, dice por la fe, dice el 31, Rahab o Rakab, como se llamaba en hebreo. La ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Y sigue contando, haciendo un abreviado, pero mire, entre los héroes hay una mujer, hay mujeres de fe, una mujer de una condición tan tremenda, una tipología de nosotros, que estábamos perdidos allí, y sin embargo creímos al anuncio, creímos en este Dios, y se nos dio una señal de rescate, una señal de redención, una señal de salvación. Esa cuerda que ella arrojó por la ventana era también una tipología, una señal del rescate y la redención por medio de la sangre preciosa de Jesucristo. ¿Cuántos héroes, cuántas personas de la fe de distintas formas, llamados, tiempos, edades? Muchos de ellos creyeron, se ofrecieron, entendieron el plan, participaron en las cosas que Dios les mostraba, sintiendo lo mismo que siente Dios, haciéndolos parte. Eso habla de una fe verdadera, cuando Dios nos hace parte de su plan, nos hace parte de su propósito. Es porque entonces estamos siendo participantes de esta fe maravillosa que Dios nos ha dado. Qué precioso este capítulo, estamos terminando. Y dice el autor, ¿y qué más digo? Porque tiempo me faltaría contando de Gedeón, un personaje que me gusta tanto, un muchacho humilde, temeroso, de una tribu pequeña, de una familia pequeña. Allí está escondiendo el trigo en el lagar, en la época que no había
vino, esconde el trigo allí en el otro lugar para que los enemigos no ataquen. Si atacan el granero, no destruyan la comida, el trigo. Él no podía pelear contra sus enemigos, pero algo estaba haciendo para tratar de ayudar. Parece que ignoraba por qué estaban en esa condición, que el enemigo los atacaba, le quemaba los campos, le arruinaba las cosechas, le robaba. No sabía por qué estaba pagando todo eso, siendo que tenía un Dios tan poderoso. Pero Dios se le aparece en la encina que está en Ofra. Ahí le habla el ángel de Jehová y le da una orden. Y con esa orden, primera orden, le muestra por qué causa. Le muestra por qué causa y por qué razón estaban en esa condición. La condición que estaban era precisamente porque se habían olvidado de Dios, su pueblo. Se habían vuelto a la idolatría. Su padre mismo tenía una estatua de Baal y de Acera ahí en la casa. Un símbolo totalmente pagano, detestable, abominable delante de Dios. Pero este muchachito es alentado. Él, cuando le dice un joven valiente, le dice el ángel, varón esforzado y valiente, miró para otro lado diciendo, valiente, le estaba haciendo lo que podía. Sin embargo, por la fe y por la obediencia al mandato de Dios en todo lo que Dios le mandó, fue un gran héroe de la fe, un hombre contado, obediente a Dios, que liberó y mantuvo, creo, 40 años a Israel libre o hasta toda parte de su pueblo, libre de todos sus enemigos que los habían avergonzado tanto, porque entendió que había que destruir todo altar pagano, había que destruirlo y había que adorar al único Dios verdadero. Pero, ¿qué ocurrió? ¿En qué se basó su fe? En lo que Dios le habló. Aunque tuvo temores, puso señales, pero hasta que su corazón entró en esa confianza y ese jovencito se volvió un guerrero hasta el último momento, porque Dios también le puso, como él puso señales, Dios lo probó. Tuvo que ir a convocar un ejército de 30.000. Luego le tuvo que decir, el que tenga miedo, váyase a su casa, el que tiene mujer que recién se casó, el que tiene cosas que hacer y piensa que no tiene que estar en esta batalla, vuélvase a su casa. Quedaron 10.000 y el enemigo era más de 50.000. De esos 10.000 el Señor le dijo, son muchos todavía, y le mandó a tomar agua en un arroyo, y los que la miren el agua de esta manera, apartámelo, pónmelo aparte. Y fueron 300 nada más los que quedaron, los 300 valientes, tremendo, contra un ejército que parecían langostas, una plaga de langostas. Sin embargo, Dios le dio la victoria con mano poderosa, con instrumentos extraños, con un cuerno, una vasija y una tea o una antorcha. Vencieron aquel día por la fe, fundamentado que la fe, creerle a lo que Dios dijo contra lo que se diga. Pero si Dios te dice, te da una orden, eso, creerle a Dios, saber que esta fe es sobrenatural, que es una certeza que viene de los cielos, que es un don de Dios, que te lleva a la victoria, que la victoria está asegurada, que somos más que vencedores y que en Cristo está asegurada tu vida, tienes que avanzar. Tremendo, esta gente le creyó a Dios. Claro que muchos de ellos, como el Gedeón, tímido así, pero cuando derribó los altares al otro día y quemó la estatua de acera, al otro día mismo lo llamaron enseguida, lo llamaron, ¿cómo era el nombre? Pasó de llamarse Gedeón, Jerobaal. Peleé Baal con él, porque su padre le dijo, bueno, pero si Baal es tan poderoso y mi hijo destruyó su estatua, ¿por qué tienen que defenderle usted ante Dios? Dijo el padre. Ya se animó el papá de Gedeón, se agarró coraje el viejito y dijo que ese Dios se arregle con mi hijo, que pelee él con mi hijo. Por supuesto, todo Dios es falso, mentiroso, y él fue llamado con un nombre de valiente, Jerobaal, a partir de ese día. Peleé Baal con él. Tenía un nombre profético, Gedeón, significaba corte, cortante, y cortó con todo eso. Dios lo usó. Este tremendo que es mencionado ahí, en la época de los jueces, Gedeón y qué más, y de Barak, Barak, que la recibió órdenes de esta muchacha valiente, era Débora, creo, sí. De Sansón, que a pesar de su error y todo, pero un hombre que también libertó, hizo tantas cosas que vemos ahí. Jefté, a pesar de su error y su hacer un pacto que Dios no le había pedido por ignorancia a la ley y la palabra en una época de oscuridad. De David, así como Samuel y de los profetas, hombres que a pesar de su fallo todo creyeron al final en la voz de Dios, le creyeron a Dios. David, a pesar de su pecado, volvió humillado, se restauró, le creyó a Dios la promesa de un redentor
redentor, o mejor dicho, de un rey que tendría un reino interminable. Todos estos hombres de la galería de fe quisieron, dice, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuego impetuoso, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de otros prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, ahí inclusive Juan el Bautista. Pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, dice, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Tremendo. Entre esos aserrados no se sabe mucho, hay muchos anónimos y algunos no quisieron que se pague rescate, no quisieron el rescate porque esperaban algo mejor, y otros fueron entregados en resurrección. Bueno, tremendas hazañas por medio de la fe, hermano, teniendo esta galería, y a pesar que termina diciendo todo esto, que alcanzaron un buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que ellos no fuesen perfeccionados aparte de nosotros. ¡Qué bárbaro! Hazañas, sufrimientos, la recompensa de ellos. Algunos no quisieron recompensa terrenal porque querían la celestial. Eso me hacía acordar a un hombre de la historia de la iglesia, Justino Mártir, de los primeros de la iglesia, padre de la iglesia, que cuando lo llevaban sentenciado para matarlo en Roma, algunos hermanos quisieron, que eran buenos escritores, no me acuerdo si eran los apologistas o los polemistas. Creo que en el apologista iban a hacer un gran escrito de pedido de todo el bien que hacía este hombre y la fidelidad de él para que sea librado de la muerte. Y él dijo, no quiero que nadie me defienda, para mí es un honor morir por la causa de Cristo. Y decía que la bestia ahí de Roma o los leones iban a morder en sus dientes un grano de trigo verdadero, que él era en Cristo. ¡Qué tremendo!, ¿no? ¡Qué tremendo don de mártir! Hay que tener don de mártir y una fe tremenda, una mirada celestial. Estos fueron así. No sabemos, algunos historiadores dicen que de los aserrados pudo haber sido alguno de los profetas, algunos hablan de Isaías y no sé cuál más, pero sufrieron todo esto porque esperaban algo mejor. Con toda esta exposición, ¿qué les parece a aquellos que se estaban queriendo volver por alguna persecución al judaísmo, otra vez a la sombra, otra vez las viejas prácticas, y se iban a volver a pisotear al Hijo de Dios, iban a volver a prácticas paganas, a prácticas otra vez del Antiguo Testamento? A ver, mi hijo quiere mostrar un ratito el gatito. Ahí está, el mochino que está aquí ya esperando la hora de comer. Ahí está, llévalo para allá. Y volverse otra vez allá teniendo en común, como algo de poco valor, la sangre de Cristo. Pero ahí los está llevando. Todos estos son ahora para ustedes, le dice, como una nube de testigos. Que a veces por ahí interpretamos que la nube de testigos son la gente que nos vigila y nos mira y nos está juzgando si nos portamos bien. No se refería a esa nube de testigos, se refería a estos testigos. Y mire cómo lo dice otra versión. Por esto nosotros, teniendo a nuestro alrededor tantas personas que han demostrado su fe, dejemos a un lado todo lo que nos estorba y el pecado que nos enreda, y corramos con fortaleza la carrera que tenemos por delante. Muy bien, ahí Dios habla hoy. La versión dura, por supuesto, Biblia de las Américas, dice nube de testigos, porque así venía la idea, pero ellos la entendían muy bien. La nube que los guiaba ahora, esa nube de esos hombres y mujeres que pasaron en esa antigüedad, dejaron como la nube que los está guiando por el desierto hasta el destino. Esa es la figura que está utilizando para ellos, que entendían muy bien todo esto. NBI dice, por tanto, también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia, con paciencia dice la otra, pero aquí paciencia es dinámica, es perseverancia, es una palabra que indica seguir adelante, no sentarnos a esperar.
Por eso la palabra traducida correctamente es perseverancia. La carrera que tenemos por delante, fijemos la mirada en Jesús. Y Jesús es el iniciador, dice NBI, y perfeccionador de nuestra fe. Reina Valera lo dice, el autor y consumador de la fe. Perfeccionador también de nuestra fe. ¡Qué tremendo! Así terminaba la exposición de la galería de los que tienen fe. Cada uno de esos hombres, podemos elegir uno, y vamos a demostrar que Dios declara justos a los que le creen. Que eso era el misterio que estaba revelado antes de la ley. Después la parte transitoria de la ley fue un tiempo donde la propuesta fue: haz esto, pero a su pueblo era: haz esto y vivirás. Esa fue la propuesta. Pero antes de la ley, todos esos hombres y mujeres alcanzaron buen testimonio por creerle a Dios, por escuchar su voz, entender el propósito, obedecerle a Dios, a veces sin ver nada, como Abraham. No sabía dónde iba, pero si Dios lo dice, hay que obedecer. A veces nosotros también no sabemos, amado hermano, a dónde vamos en esta cuestión de lo que estamos viviendo ahora, en qué va a terminar. Muchos no sabemos, pero tenemos una confianza que Dios tiene el control de todas las cosas, ¿verdad? Y que nada se va a escapar a esa voluntad de Él, porque este es un plan pensado en la eternidad y ya tiene un final, está todo destinado. No podemos más que avanzar en la fe. La fe es una ofrenda, es algo que hemos recibido y que ahora Dios quiere en el altar. No quiere otra cosa sino lo que te dio. No quiere una cosa foránea, extraña, propia tuya. Dios lo que te pide es que esa fe que te fue dada, que ahora se está perfeccionando en ti, está perfeccionándote, esa fe es la que vuelve a Dios. La pongas en el altar como una ofrenda. Al final de cuentas, la fe es una ofrenda a Dios. No te está pidiendo algo tuyo, te está pidiendo lo mejor, que es lo que Él mismo te dio, que está trabajando en ti, y ahora lo pones ahí en el altar. Cada una de estas personas tuvieron una mirada distinta, de una patria celestial, una esperanza más allá. No utilizaron la fe para bienes temporales, aunque Dios los bendijo. Usted ve a Abraham, que salió errante, fue bendecido con ganado, todo. Tuvo riquezas, criados, Dios multiplicó todo, llegó a tener 318 criados que llegaban a dar, cuando hubo una batalla, la vida por él. Lo querían tanto sus señores. No era solo un hombre que hablaba del Dios poderoso, un hombre que vivía, que mostraba la imagen de Dios en cuanto a la paciencia, en cuanto a la templanza, en cuanto a la comprensión como tuvo con Lot, en cuanto a la humildad. Todo eso Abraham demostró realmente un hombre íntegro, no solo del que hablaba de algo, sino que así lo hacía. Sus criados habían observado que cuando hubo ese problema, se disputa con Lot, Abraham no fue el que por ser el más grande ahí de ellos dos, por ser el tío, elegir y mandarlo al sobrino, sino le dio a elegir, y su sobrino eligió a la vista humana el lugar mejor, de mejor pastura, de mejor venta, de mejor comercio. Y a Abraham le tocó el otro lado, la parte desértica, rocosa, pero él sabía que Dios estaba con él. Si estás en una parte rocosa, un camino polvoriento, pero tienes la promesa de Dios, tienes todo. Pero si miras con una vista temporal, humana, donde te conviene, los bienes naturales y todo eso, probablemente te estés acercando nada más que a Sodoma, al mundo, con todos sus placeres y sus pecados. Pero cuando vemos con la mirada celestial, entendemos lo que es el propósito de Dios y avanzamos con otra mirada, con una mirada no temporal, sino con una mirada celestial. Por eso aquí les dice, no pueden volverse atrás. Jesús, el autor y consumador de la fe, dice que entonces ahora, dice la página 33 de la carpeta que tienen ustedes, ahora se detiene para colocar el último y pone por encima todos los otros. Es a Jesús, el autor y consumador de esa fe. Mostró todos los de la galería de la fe, pero pone que el autor de esa fe y consumador es mayor que todo ello. El que provee esa fe y que perfecciona esa fe es el autor, Jesús, nuestro Señor, mayor que todo. Y ahí nos dice a nosotros que entonces tenemos que poner los ojos. Fíjese esto. Al mismo tiempo que hace esto, presenta la figura del estadio romano en la siguiente forma. El estadio es el mundo, los corredores son los cristianos y los espectadores son los héroes de la fe.
hay 3 consejos que deben seguir los corredores. Ahí está la nube de testigos, aquellos que ya hicieron, los héroes de la fe están mirando, parece, a ver qué hacen estos nuevos corredores de la gracia, a ver cómo avanzan en esta carrera que se les propuso. ¿Qué tienen que hacer estos corredores de esta carrera, amados hermanos, que tienen mejores oportunidades, que tienen mejor pacto? Tienen que despojarse de todo peso del pecado, que impiden el progreso de esta carrera. Número 2, correr con perseverancia. Aquí dice paciencia, pero no se olvide que hay 2 palabras en el griego para paciencia, mejor dicho. Hay una que es longanimidad, y otra es perseverancia. Entonces, cuando es la palabra paciencia, la palabra que indica pasiva, es longanimidad, que es largura de ánimo. Pero también aquí está hablando de la otra palabra, que es perseverancia. Tenemos que correr con perseverancia. Eso indica no detenerse. No detenerse. Amén. Estoy hablando todo rápido para lo del sello. No he dado tiempo de hacer una pregunta. Ahora les doy un minuto. Y otra más. No desmayar ante el peso del sufrimiento. No desmayar. Por eso nos mostró la galería de estos que tienen fe. Pero ahora pongan los ojos en Jesús, ustedes, porque Él es el autor y el consumador de esta fe, el perfeccionador cuando ya termine todo. Entonces, no desmayar ante el sufrimiento, porque para nosotros tiene un sentido. La gloria que nos espera no es comparable con esta leve tribulación momentánea. Esto es solo una leve tribulación momentánea. Qué tremenda manera de mirar con los ojos de la fe, cuando tenemos que a veces llevar a la práctica, a la realidad espiritual esta palabra, cuando estamos pasando alguna circunstancia y nos damos cuenta que la fe supera todo eso y debemos confiar bajo presión, bajo sufrimiento, mantener nuestra confianza en Dios. Saludo a los hermanos ahí que nos acompañan también en la clase de esta noche. Dice la hermana Marta Cossack, dice, me encantó el gato. El Mullo ya a esta hora anda dando vueltas por aquí porque siento olor a comida. La hermana Berta Suárez, la saludamos, Dios la bendiga, sierva del Señor que nos comparte con nosotros. El matrimonio de Pilar Sin Herrería, que es nuestra hermana Gloria y Carlos, que están también ahí aprovechando este tiempo de clase en el libro de los Hebreos. El capítulo 2 es muy hermoso. Ya para la clase de mañana tengo que empezar a hablar de simbología y tipología. Vamos a empezar a entrar en el tabernáculo. Aunque el tabernáculo se construyó desde el arca hacia todo, hacia afuera, nosotros tenemos una óptica que es verlo desde la entrada. Los pecadores lo vimos así. Vimos el camino, la verdad y la vida. Tenemos que ver primero la entrada, aquel camino que se abre en el cortinado, y tenemos que verlo así. ¿Qué encontramos primero? Y vamos en ese progreso. ¿Por qué se lo construye? Dios manda construirlo y es al revés. Es desde el arca hacia todos los elementos y hacia afuera, precisamente porque el arca significa el trono de Dios, la presencia de Dios, y de allí sale todo, de allí sale el plan de Dios, de su misma presencia, las cosas que pasan a existir, todo. Pero aparte, porque Dios siempre actuó así. ¿Cómo empieza Dios en nuestra vida? ¿Desde dónde empieza la obra? ¿Desde afuera? No. La obra la empieza siempre allí, en el espíritu, en el corazón humano, en el centro del ser humano, que es su espíritu. Allí comienza la obra del Espíritu Santo. Por eso Pablo va a decir a los tesalonicenses 5:23, creo que por ahí en adelante, dice, la entera santificación es espíritu, alma y cuerpo. Entonces Dios empezó su tabernáculo, la construcción desde el arca, el elemento allá en el fondo, hacia todo lo demás, porque significa la misma presencia de Dios, de donde procede todas las cosas. Pero nosotros lo vamos a estudiar desde la óptica del pecador que recibe esta gracia, esta bendición. Desde la puerta de entrada, objeto por objeto, y que vamos a ir viendo, y vamos a ver materiología, numerología, tipología, numerología, porque se ven números, materiales diversos que hay y qué significan cada uno de ellos, simbología, tipología, que encontramos ahí, y nos vamos a maravillar que todo eso está contando Dios una historia, la historia de nuestra redención, la historia aún de nuestra vida con Él por toda la eternidad. Eso nos queda para mañana, por eso hoy cierro rápidamente con el capítulo 12, que nos quedan cosas tan lindas.
Otra vez el capítulo 12, después de esta admonición tan hermosa, que corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador o perfeccionador de la fe, el cual, mire el ejemplo es el Señor, por el gozo puesto delante de Él, porque Él sabía el gozo que vendría, las bendiciones que vendrían tras todos los sufrimientos de Él, lo dice también primera de Pedro 1, 10 al 12. Él sabía la gloria que vendrían después. Por ese gozo puesto delante de Él, Él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio. Lo oprobio es la burla, el maltrato, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ese es nuestro ejemplo. También miremos todo lo precioso que nos espera, la gloria que nos espera, y van a ver cómo todas estas cosas temporales pasan a no tener sentido, pasan a no tener tanta importancia si miramos con esos ojos con los que se nos mandó a llamar. Dios bendiga, se nos mandó a mirar. Dios bendiga a los hermanos. Quedaron muy poquitos alumnos ahí con nosotros. No sé si algunos ya se fueron a comer, se les terminó los datos pero luego van a tener las grabaciones, que son material livianito para escuchar. Sí, ahí está, muy bien. Van a tener las grabaciones y también van a tener los videos, los videos en YouTube. Así que quédense tranquilos los que no alcanzaron a quedarse hasta el final. ¿Y qué va a decir? Considerar a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Claro, no hay que desmayar, hermano. Miramos a Cristo, vemos como Él, mirando por el gozo puesto delante, menospreció lo oprobio, pasó al desprecio lo oprobio, como que no tuviera tanta importancia por todo lo que había de venir. Esa tendría que ser nuestra manera de ver y de mirar, bajo sufrimiento, bajo circunstancias, bajo situaciones de las que aún estamos pasando en estos días, amados hermanos. Hay gente que por ahí se desespera, hay gente que no quiere ya obedecer a las autoridades porque dice: no puede ser, estamos siendo privados de nuestra libertad, la Constitución Nacional dice esto, dice aquello. Amados hermanos, estamos en un estado quizá de emergencia, quizá algunos estén aprovechando todo esto para las estadísticas y para sacar provecho, para preparar la plataforma del nuevo orden mundial. Indudablemente que sí, pero nosotros sabemos que nuestra vida está escondida en Cristo y nada nos puede quitar. Corramos esta carrera y lo único que tenemos que hacer es despojarnos del pecado que nos rodea, que nos asedia, y correr con perseverancia esta carrera. Eso es lo que se nos manda aquí. Y nos va a hablar de la disciplina del Señor, cuando pasamos la disciplina, que la aceptemos, así como hacíamos con nuestros padres, porque Dios, el que tiene por hijo, lo trata con disciplina para que aprenda, porque lo ama. El que no acepta la disciplina del Señor es porque es un bastardo, no es un hijo. Para ser un hijo legítimo hay que aceptar la disciplina del Señor, porque esto va a traer fruto apacible, nos trae paciencia, nos trae perseverancia, trae un fruto de esperanza, todo aquello que nos va a hablar. Y también va a tocar el tema de la primogenitura, de que no seamos profanos como aquel Esaú. Hay varias comparaciones muy interesantes ahí, y la que más me gusta del capítulo del 12, desde el verso 18 en adelante, comparando los montes. Ya lo hablamos en otros programas, en otras clases. Compara el monte de Sinaí, donde se recibió la ley, con el monte de Sión, donde también decía que saldría la ley de allí, decía la profecía. Compara esos dos montes y mira las ventajas que tenemos. Hemos sido llamados a la congregación de los santos, de los primogénitos. Los ángeles, miriadas de ángeles, millones nos acompañan en esta peregrinación. Hemos sido llamados a un pacto tremendo en la sangre de Cristo. ¿Qué más? A la ciudad, la Jerusalén, pero la celestial, a esa, no la terrenal. A Jesús y a Dios, el juez justo, y a la sangre de Cristo, que habla mejor de la de Abel. Tenemos todas esas ventajas. El monte nuestro es muy distinto al monte que fueron llamados ellos. Por eso, tanta importancia le da a que perseveremos, que sigamos adelante. Así que doy una pausita ahí para los hermanos del sello, si quieren hacer uno de los últimos comentarios, y ya nos acercamos a la hora de cierre de esta programación del aula virtual de Hebreos y Tabernáculo. Cambio. Ahí damos paso a los hermanos. Compartir algo de los que están presentes aquí, A ver si tenemos, sí.
Tenemos a Víctor, tenemos a la hermana Adriana, tenemos a Horacio, tenemos a... Aquí al paso de alguno de los hermanos, pero el Señor siempre nos, hace rato él mencionaba que nuestra fe es una fe no ciega, ¿no? Sino que el Señor siempre nos permite comprobar, ¿cierto? Así es. Entonces, para eso tenemos esta nube de testigos, esta nube de testigos que nos dan una realidad de que lo que esperamos, ¿cierto? Primero, sí, tenemos que tener fe, pero en una certeza de que es verdad, es una realidad en la cual vivimos, caminamos, en la que somos, ¿no, pastor? Entonces, gloria al Señor que nos da nos cimenta en Así es. esta fe de certeza. Amén. Adelante, Cam. Bien, mi hermana Adriana, sí, es así. Claro, esta fe es esa certeza y esa convicción. Y qué bueno que nuestra fe tiene un fundamento. El fundamento es la palabra de Dios, lo que Dios dice, lo que Dios dijo, sabiendo que eso se va a cumplir. Tenerlo por cierto, y eso es tan agradable a Dios y nos lleva al cumplimiento de todo lo que Dios preparó. Amén. Si hay alguno más, y ya estoy cerrando aquí esta parte. Cambio. Tenemos algunos hermanos ahí. Que todavía pueden hablar. Sí. Víctor. La hermana compartía y yo pensaba en esto, cuánta ganancia, cuánta riqueza, cuánto beneficio hay en aquella persona que toma la decisión de creerle a Dios. Hablo por mí, por mi vida, por mi caso. La nube de testigos fue un hecho que me ha alentado en el camino cristiano a afirmarme, a mantenerme en perseverancia, a poder seguir creciéndole más a Dios y Dios aumentando esa fe en mi vida, porque Amén. cuando conocí al Señor fue una decisión que tomé. Me hablaron de un Dios y fue el momento justo que vino a mi vida, pero tomé una decisión de creerle y de creerle de todo corazón. Y eso me llevó a poder ir desarrollando una vida cristiana, ¿no? Porque conocí a Cristo y el regalo más grandioso que alguien puede recibir, ¿no? Y en este tiempo, donde tenemos la promesa que está en nuestra vida. La promesa que no alcanzaron aquellos que vivían por la ley, ¿no? Los antecesores. Así. Pero puedo dar fe de que es así, como un juego de palabras. Doy fe que es así, como usted dice, pastor. Y es una realidad. Creer sin poner resistencia a lo que Dios estableció en su palabra, lo que dice, porque en ella encontramos vida y encontramos mucho beneficio. Cambio. Amén, amén. Así es, mi hermano Víctor, qué bueno, Doy fe. Sí, un juego de palabras, Doy fe. Pero qué maravilloso. Ahí descubrimos el justo por la fe vivirá, como termina el capítulo 10, desarrolla la fe de estos hombres y cómo alcanzaron buen testimonio y alcanzaron que Dios, por su gracia, los declarara justos por haberle creído a Dios. Ahí estaba el misterio y el secreto, cómo Dios terminaría declarando justos solo por la fe a todos, no por sus obras, sino por la fe. Y la obra tendría que ser un resultado de una fe verdadera que tiene certeza y tiene convicción. Nunca olvidemos estos elementos que hemos visto aquí de la gente que tuvo fe. Es muy, muy importante. Ya termino. Nos quedó ahí, pero igual lo habíamos visto en otras clases. La página 35, la disciplina del Señor, la página 36 y 37, pero la 36 nos habla del terror del antiguo pacto, de las glorias del nuevo pacto. Por ahí viendo el tabernáculo, cuando veamos varias figuras, vamos a pasar por esta parte, las glorias del nuevo pacto, mayor responsabilidad que hay en el nuevo pacto, Hay mayor responsabilidad porque hay bienes mejores, un mejor pacto, un mejor sumo sacerdote eterno, un espíritu que se nos ha dado, se nos ha hecho participantes de los bienes venideros, el anticipo que tenemos
que somos herederos. Todo eso nos lleva que nuestro deber, a ver si hay algún deber que hacer, es retener la gracia y continuar sirviendo a Dios a pesar de todas las dificultades y sufrimientos que se nos presenten, a pesar que vivimos en la gracia. No ha dejado de ser Dios fuego consumidor y cuya presencia el pecado no puede entrar. La actitud de Dios hacia el pecado no cambia aunque estemos en la gracia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Deber es retener la gracia y continuar. Y recuerden que la gracia es que Dios declara justo y le da justicia a los que creen, y de esta manera, por la sangre de Cristo, los limpia de todo pecado mientras ellos se mantengan en esa posición de la fe. Por eso Pablo le dice a Timoteo: esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. El único esfuerzo que podemos hacer es en la gracia de Dios, que la gracia avance, que desarrollemos en la gracia el carácter de Cristo y no detenernos, es no detenernos, porque el Dios que del antiguo pacto, que vemos que por la ley mostraba la intolerancia al pecado, aunque estamos en la gracia, nunca ha aceptado el pecado. Por eso ha provisto los medios para la limpieza del pecado, para la santificación de los que se acercan a Él, y esto es una obra del Espíritu Santo, no nuestra. Solamente debemos entregarnos, comprender, rendirnos, confesar, avanzar con gozo en esta gracia y aún bajo el sufrimiento. Me pareció muy importante, y no tuvimos tiempo, pero lo vamos a ver en otro momento, que era el terror del antiguo pacto y las glorias del nuevo. Si alguien quiere verlo en su casa, por ejemplo, compare estos textos que están allí del capítulo 12, 18 en adelante, donde habla de la diferencia de esos dos montes. No os habéis cercado al monte que se podía palpar, sino que más adelante va a decir, ¿cómo dice el 20? El 22 dice: sino que os habéis acercado al monte de Sión. La diferencia entre esos montes, y ustedes pueden apreciar 2 de Corintios 3, 8 en adelante, y comparar el ministerio de muerte y condenación con el ministerio de vida del Espíritu. Allí están las dos diferencias. El autor se refiere a la primera revelación de Dios desde el monte Sinaí, Éxodo 19 y 20, donde fueron dados los mandamientos. Pero las glorias del nuevo pacto, fíjese ahí el versículo 23 del capítulo 12 de Hebreos, 23-24. La descripción del nuevo pacto no causa terror, sino expectación, gozo, esperanza. Salta a la vista su grandeza y superioridad. Ponga los dos textos y compárelo. Compare del 18 al 21 inclusive, y luego ponga aparte el 22 al 24. Y va a ver usted qué hermosa, tremenda diferencia que tenemos y ventajas hoy. Hoy estamos en calidad de hijos primogénitos, igual que Jesucristo, herederos a la misma altura de Él, coherederos con Él y herederos de Dios. Somos todos primogénitos. Estamos acompañados por los ángeles que nos acompañan a todas las generaciones que hemos creído en el Señor en este caminar hacia la ciudad celestial. Y nos espera la Jerusalén, la celestial, no la terrenal. Maravilloso todo esto, la sangre del pacto a Dios, el juez justo. Tenemos parte con Él. Entramos en un monte de alabanza y de adoración como es el monte de Sión. Es un monte muy, muy distinto. Por eso vuelve a cerrar el capítulo 12 de la misma manera que Hebreos nos pinta las glorias, las bendiciones, pero siempre nos da una admonición y una fuerte recomendación. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháramos al que amonesta o exhorta, ¿no?, desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, ¿se acuerdan Sinaí? Pero ahora ha prometido diciendo: aún otra vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esa frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas, para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. No nos olvidemos de eso. No, tremendo. Después de mostrarnos todas las promesas y las ventajas que tenemos, dice: por favor,
No desechemos, porque antes hablaba en la tierra por un mediador, por Moisés y por la ley hablaba, y no escaparon los que desecharon eso. ¿Cómo vamos a escapar nosotros si ahora la voz nos habla directamente desde el cielo a nuestro corazón? Hay una relación espiritual. Jamás podíamos entonces desechar, no desechar al que habla, no hacer oído sordo a esta voz. Estamos cerrando nuestra clase de esta noche del lunes del aula virtual Hebreos y Tabernáculos. Hemos allí terminado hasta el capítulo 2, inclusive después vienen algunas deberes sociales y algunas salutaciones también del capítulo 13. Muy importante que cuando veamos la otra parte del tabernáculo vamos a hacer alusión un poquito a ello. Me llamó la atención, para terminar, el contraste entre los dos pactos. Dice, que está presentado en el capítulo 12, ¿no? Dice el doctor Ruth, este párrafo presenta el más notable contraste en toda la epístola entre el antiguo pacto y el nuevo pacto, entre el monte del judaísmo y el monte del cristianismo. Sí, tremendo. ¿Se acuerda que la comparación iba increciendo la comparación hasta que llegó aquí? Todas las ventajas del nuevo pacto, y solo aquel antiguo pacto fue una transición, fue una sombra, fue perecedero, llegaba hasta un momento y era quitado para dar lugar al que Dios tenía pensado desde antes, y estaba basado en la sangre de Cristo, en un sacerdocio de Cristo, y que todo fuera reunido en Cristo Jesús. Ahí es donde entendemos que el nuevo pacto no es nuevo de algo nuevito que acaba de nacer, sino es de crinos, de algo que ya estaba preparado, que era el mejor, que estaba de antes al que le llamamos antiguo pacto. Él estaba pensado para el cumplimiento aquí de todas las cosas. Y ahí nos damos cuenta que el nuevo pacto, al final de cuentas, era el que Dios estaba preparando para darnos, llegar a cumplirlo y llamarnos a todos a ese pacto. Terminamos aquí el libro de Hebreos, amados hermanos. Saludos finales y ya nos estamos despidiendo hasta mañana a las 20 horas aquí de Buenos Aires, Argentina. Un WhatsApp o mándenme algún. Le voy a estar enviando el trabajo de tipología. Los que no lo tienen, avísenme y se los envío para que empecemos con ese cuadernito. Nos ayude a ver la tipología del tabernáculo, porque el examen final va a tener que ver con una exposición hablada, cara a cara conmigo, donde ustedes me van a contar alguna parte del tabernáculo, qué tiene, qué objeto, qué simboliza, qué significa y qué ven de Cristo, la obra de redención y todo ahí en esa parte que les va a tocar a cada uno. Dios los bendiga. Ya estoy dejando saludar en el sello, me estoy despidiendo de los de el Facebook. Adelante, cambio. Ahí los hermanos, los saludos finales y a ustedes saludándolos. Dios los bendiga. Nos volvemos a encontrar mañana 20 horas aquí en el aula virtual. Saludos a los hermanos. Bueno. Perfecto. Alguien escribió allí. Amén. Hasta mañana, pastor. Bendición. Para vos, pastor. Muy hermosa la clase, muy profunda, muy edificativa. Gracias por un día más y mañana nos estaremos reencontrando nuevamente por sello y compartiendo la segunda parte de este martes, de este lunimartes. Gracias, pastor, un abrazo grande, saludos para todos. Bien, gloria a Dios, dice la hermana Marta. Ahí está saludando Víctor, saludo a Víctor, nuestra hermana Marta ahí, Cosac, en el Facebook, diciendo gloria a Dios. Estuvo viendo también Pablo Sebastián Torres, Miriam Lalaní, 2 personas más, estuvieron compartiendo, mirándonos también. Aquí, y varios hermanos que nos acompañaron, No quiero, tal vez estaban viendo, no quiero, si alguien saludó, amén. Bien, perfecto, no quiero dejar nada sin leer. Marta Graciela Cosac decía, impresionante esa parte de Gedeón, cómo me gusta volver a leerlo. Sí, tremendo, maravilloso. Las personas de fe sacaron fuerzas de debilidad. Ahí Gedeón cabe en lo que sacaron fuerzas de debilidad. Pero dígame si cada uno de nosotros no hemos experimentado eso. Hermana Marta, hermana que están ahí, la hermana Adriana, hemos sacado fuerza de debilidad, porque al final de cuentas la gracia de Dios se perfecciona en debilidad. Nosotros estamos débiles, pero la gracia de Dios se perfecciona y sale una fuerza que no es nuestra, sacamos fuerza de debilidad. ¿Por qué ocurre eso? Por la fe y nada más que por la fe. Algún saludito más y ya estamos fuera del aire aquí saliendo y terminando. A ver si queda algún saludo en el sello. Ahí se saludan todos.
Amén. Miriam Alanis, Dios la bendiga. Bueno, gracias, pastor. Solamente darle gracias al Señor porque, bueno, nos da siervos para que podamos entender su palabra y de este camino, ¿cierto? Gracias, pastor. Muy bien, la hermana Adriana, La hermana Adriana y saludando. Dios la bendiga, hermana Adriana querida. Y la han escuchado también los hermanos por el medio del Facebook. Así que saludándolos a todos. Dios los bendiga. Nos encontramos mañana con ustedes en el aula virtual. Ya empezamos con la parte de simbología y tipología del tabernáculo. Y vamos a tener que encontrar en toda la obra de redención de Cristo todo. Y observar las construcciones, los materiales, los constructores y todos esos detalles, los corazones dadivosos, dispuestos, voluntariosos que Dios eligió para que trabajaran allí, donaran cosas para construir el tabernáculo. Dios no ha cambiado en eso, sigue buscando ese tipo de corazones para que sean parte de la obra de Él. Maravilloso. Así que mañana nos encontramos. Dios les bendiga ricamente a ustedes, los que están en Facebook. Hasta mañana. Bendiciones.